Muy buenas noches, tengan ustedes bienvenidos a la cuarta sesión mensual del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, a celebrarse en las magníficas instalaciones aquí de Mer Sharandom, a quien le agradecemos la distinción de permitir ocupar estas para llevar a cabo nuestras sesiones. También reciban un cordial saludo los aquí presentes y todas las personas que nos hacen favor de ver a través del internet. Reciban un saludo del doctor Felipe Pérez Rada, nuestro presidente, quien por razones académicas, ustedes saben que está coordinando ahorita el curso de Medicina Crítica y Cirugía en la ciudad de Monterrey, no puede estar aquí con nosotros. Esto me permite el privilegio de estar aquí presidiendo la sesión y sobre todo de presentar a nuestro ponente. Quiero leer, es un breve currículum que nos presenta el doctor Jorge Hidalgo, nuestro ponente. Él es médico internista y es médico intensivista. Es profesor de Medicina Crítica, miembro del Board de Investigation de Medicina Marina y Buceo de la Universidad de Belice. Es jefe de la División de Medicina Crítica y de Cuidados Intensivos del Hospital Memorial Karl Hausner de Belice Healthcare Partners, en Belice. Es past president y fundador del Consorcio Centroamericano y del Caribe de Medicina Crítica y de Terapia Intensiva. Presidente y fundador de la Sociedad Beliceña de Medicina Crítica y de Terapia Intensiva. Past president y fundador de la Sociedad Beliceña de Medicina Interna, past president de la Sociedad Médica y Dental de Belice. Es el representante del Consorcio Centroamericano y del Caribe de Medicina Crítica y Terapia Intensiva ante la Federación Mundial y Federación Panamericana e Ibérica de Sociedades de Medicina Crítica y Terapia Intensiva y representante de Centroamérica y el Caribe ante la Sociedad Europea de Medicina Crítica y Terapia Intensiva y es miembro fundador de la Global Sepsis Alliance. Ha recibido honores como ser máster del American College of Physicians, Presidential Citation Award, presentado por la Asociación Americana de Medicina Crítica por 4 años consecutivos, 2010, 2011, 2012 y 2013. Es Fellow del American College of Chest Physicians, Fellow del American College of Critical Care y Fellow del American College of Physicians. Y tiene intereses en la investigación, desde luego le interesa mucho la medicina de buceo, el tema de sepsis, que es parte de nuestra presentación, y del distrés respiratorio. Creo que es una sesión de mucho interés, un ponente de lujo, que nos va a hacer el favor de hablar sobre las guías de reanimación en pacientes con sepsis abdominal. Un tema que a todos nos interesa porque creo que la mayoría de nosotros en nuestras instituciones tenemos este compromiso. Y vamos a sacarle provecho a nuestro ponente. Doctor Hidalgo, si nos hace favor. Buenas noches y muchas gracias por la presentación. Demasiadas flores, pero es un honor para mí estar acá con ustedes esta noche. Esta noche vengo básicamente con 2 sombreros, ¿no? El sombrero de Belice, pero aparte y probablemente más importante por ahora es que desde hace 4 años iniciamos una colaboración con el Colegio Mexicano de Cuidado Crítico y la Asociación Americana de Terapia Intensiva que tengo el honor de representar esta noche. Y me pidieron que abordara el tema de resucitación en sepsis. No sé si funciona esto, ¿sí? Y entonces lo vimos desde varios puntos de vista, ¿no? Vimos las guías que fueron recientemente presentadas de la Asociación de Cirujanos, Mundial de Cirujanos. Revisamos las guías de la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas. Y coincidieron todas en 4 puntos que creo que al final son los que a nosotros como intensivistas más nos competen y son los puntos que básicamente vamos a hacer mayor énfasis esta noche. Así que vamos a comenzar.
Primero, pues, ojalá que gane el mejor, ¿no? Solo para levantar los ánimos un poquito. Y vamos a hablar esta noche acerca de el tiempo cero y mañana en cuanto a sepsis, ¿no? Tuve el placer, tengo el placer de formar parte de uno de las ramas del comité de Surviving Sepsis Campaign, y estuvimos hablando precisamente la semana pasada con el profesor Philip Danger, que es uno de los que inició las guías, y pues muy complacido de que pudiéramos compartir con ustedes esta noche las guías. Pero más que cualquier otra cosa, esta noche es una invitación para todos ustedes para que puedan al final participar de la campaña. Como van a ver, la idea de la campaña a donde ha evolucionado ahora es tratar de que haya más participación, sobre todo de gente de Latinoamérica, que podamos presentar que también, pues obviamente en México tienen centros de excelencia que son bien reconocidos a nivel latinoamericano, y que vale la pena que en tal caso podamos presentar los casos y poder ser parte de la campaña y tener sus experiencias también presentadas en esos números. Primero que nada, pues obviamente no tengo ningún interés, ningún conflicto en relación con esta presentación. Y entonces comenzar, ¿qué es sepsis? ¿No? Sepsis obviamente es un tema que nos apasiona a todos y que naturalmente por muchos años hemos tratado de entender la sepsis. No es un tema nuevo, es milenario. Sin embargo, a pesar de lo milenario y de lo antiguo que sea, no fue sino hasta 1992, como bien sabemos, que se logró establecer un consenso y se logró comenzar a definir sepsis con la Asociación Americana de Cuidado Crítico y el American College of Chest Physicians. Ambos presentaron por primera vez definiciones que nos permitieran seguir avanzando en el conocimiento de sepsis. Sin embargo, tratando de entender un poquito de la patobiología de la sepsis, cuando vemos sepsis decimos, de acuerdo, tenemos una lesión, tenemos una respuesta aguda, una respuesta inflamatoria sistémica al principio, eventualmente el paciente se recupera. Si no, pues avanzamos a tener un proceso inflamatorio un poco más agresivo, podemos decir un proceso inflamatorio maligno, puede avanzar a shock séptico, sepsis severa, se puede recuperar en este momento, puede morir el paciente, puede avanzar a fallo multiorgánico e igual podemos tener dos opciones, el paciente puede recuperarse, pero también el paciente puede morir. La realidad, una vez más, tenemos lesión, una respuesta aguda, tenemos un síndrome de respuesta inflamatoria y un síndrome de respuesta antiinflamatorio compensatorio. El paciente puede recuperar, o podemos avanzar a un proceso de respuesta inflamatoria más maligno con una afección del sistema inmunológico y su respuesta, avanzar a sepsis, shock séptico, y tenemos siempre las dos posibilidades, desde que el paciente resuelva su cuadro o bien que el paciente muera. En tal caso, simplemente decir que sepsis no es algo sencillo de manejar, no es tan simple como parece, y tratar sepsis, por supuesto, no es sencillo. Así que sabemos ahora pues que naturalmente el problema de sepsis es un problema a nivel mundial, hay muchos pacientes diagnosticados con sepsis. En este artículo que fue publicado recientemente, tenemos que sepsis en los Estados Unidos representa la 11ª causa de muerte, o sea, es obviamente de una gran importancia. Y obviamente por eso es que estamos ahora dando mayor énfasis en que también darle a conocer al público, ya no solo se está interesado en que nosotros como médicos podamos entender y saber qué pasa con la sepsis, pero también hay un enorme interés para que la gente entienda qué es sepsis y que pueda acudir tempranamente y poder naturalmente avanzar en el diagnóstico temprano y tratamiento de la sepsis. Así que vemos que sepsis naturalmente es un desorden o una condición complicada que no es fácil, que entendemos poco o mucho, y que naturalmente vamos a ver pacientes que van a morir ya sea de un fallo multiorgánico, y entonces
lo que necesitamos es tratar de entender y avanzar en cuanto al conocimiento de esto. De manera que entonces, en resumen, tenemos lesión, tenemos una respuesta aguda, tenemos un CIRS o un síndrome de respuesta antiinflamatoria compensatoria, una reacción maligna inflamatoria importante, inmunosupresión, el paciente puede avanzar a un shock séptico, sepsis severa, resolución o muere. Y vemos que en 1998 aproximadamente se estimaba que un paciente con sepsis severa y fallo multiorgánico tenía una tasa de mortalidad entre 30 a 80%. Para el 2011, más o menos la tasa de mortalidad, si tenemos la oportunidad de avanzar y ofrecer un tratamiento temprano, podemos reducirlo hasta 25 y 30%. De manera tal que ahora, ¿qué es lo que nos interesa? Como vemos, la mayoría de las condiciones como infarto agudo, miocardio, stroke, siempre estamos hablando del golden hour en ese tipo de pacientes. Entonces, estamos tratando de crear una situación que se compare a sepsis y tratar de entender que necesitamos actuar tempranamente y reconocer el diagnóstico tempranamente y poder avanzar con esto. De manera que para eso, pues como saben, comenzaron con las guías de reanimación temprana, que uno de los precursores de esto fue Rivers en Detroit, en el hospital Henry Ford. Sin embargo, el mismo Rivers reconoce que esto no es algo nuevo. Ya en 1965, Wilson hablaba acerca del manejo temprano de los pacientes con shock. Qué podíamos hacer y cómo se podían beneficiar los pacientes tratando de seguir parámetros hemodinámicos que pudieran permitirnos entender la fisiología de sepsis. Una vez más, en 1985, otra vez, este artículo publicado por Wilson, que es un poquito difícil de leer, pero es muy interesante por varias razones. Si uno puede ver, está hablando de la rápida respuesta o lo que pasa con pacientes con shock. Habla de la importancia de hacer un diagnóstico temprano y por lo tanto, tratar de establecer un tratamiento esencial, del uso de inotrópicos, y ya se menciona uso de glucocorticoides, e interesantemente mencionan 200 miligramos. Quiere decir que todo lo que estamos haciendo ahora no es nuevo, simplemente es que lo estamos poniendo de una manera distinta en guías y de una manera que podamos ya seguirlo. Entonces, la pregunta es, ¿será que hemos progresado o será que no hemos cambiado mucho? Entonces, para ir más o menos resumiendo cómo es que hemos avanzado en la campaña de sobreviviendo a la sepsis, quiero contarles que esto comenzó en el 2002 con la Declaración de Barcelona. La intención en la Declaración de Barcelona era tratar de crear las guías que nos permitieran a 5 años reducir la mortalidad de sepsis en un 25%. Con esa intención tenemos las primeras guías que se escribieron en el 2004 por Philip Dellinger. Posteriormente se entendió en ese momentito que era importante que todo el papeleo que significaba guías y poner todo en documentos, había que trasladarlo hacia elementos que en la práctica médica nos pudieran facilitar el entendimiento y facilitar la práctica y beneficiar a los pacientes. Y con esa intención se hizo un partnership con el Institute of Health Implementation, y fue muy interesante porque eso permitió, este instituto es uno de los que tiene la mayor tasa de mejores resultados en cuanto a implementación de este tipo de elementos que nos ayudan a la práctica médica en los Estados Unidos. Luego, pues obviamente, el primer obstáculo que hubo con la campaña fue en el 2006 con este editorial que salió publicado en New England Journal of Medicine, y que fue probablemente, por un lado fue un obstáculo que valió la pena, porque como si bien recuerdan, en el 2004 las primeras guías estaban
básicamente siendo, los recursos venían de la industria farmacéutica, ¿no? Entonces era muy importante tratar de cortar eso. Y entonces en el 2006 sale el artículo en New England, específicamente tratando de alertar que lo que estaba haciendo tenía mucha influencia de la industria farmacéutica. Habiendo pasado este obstáculo, ya en el 2008 se revisan las guías una vez más, ya sin influencia y sin ningún recurso de la industria. En el 2010 se publica los primeros resultados que naturalmente son el punto de partida de las guías que vamos a discutir el día de hoy. En el 2012, pues ya todo esto, 93 páginas de guías, es fácil de escribir, pero lo más difícil es poner todas estas guías en indicadores que nos permitan a nosotros en los hospitales poder usarlos y poder beneficiar a los pacientes. Entonces, están los bundles, luego la fase 4 del estudio y las guías que vamos a revisar. Si me regala Perfecto. Bueno, este era un video que básicamente traía para ilustrar, pero no vamos a detenernos mucho, para ilustrar lo que está pasando en la actualidad. Lo que está pasando en la actualidad es que estamos tratando de traer a la gente que ha pasado por un cuadro de sepsis, que venga y que cuente su experiencia, para tratar de educar al público y que pueda venir tempranamente a los hospitales. Entonces, es lo que se está haciendo, y como van a ver, parte de todo esto ha permitido que en estados como Nueva York el manejo de sepsis ya no es, si quiere uno manejar sepsis, ya es regulado por el estado, como vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en la plática. Entonces, la campaña contra la sepsis en general, como vamos ahora, es tratar de buscar aliados, como ustedes y como nosotros. La medicina de la actualidad es de colaboración. Necesitamos saber qué está pasando en México, qué está pasando en Guatemala, qué está pasando en Panamá, y tratar de colaborar y entender y compartir esa información. Entonces estamos tratando de identificar gente, tratar de introducir los indicadores de sepsis, tratar de proveer el material educativo, pero sobre todo en esta ocasión tratar de interactuar, o sea, tratar de que si usted es parte de la campaña, pues tratar de que usted tenga una retroalimentación de qué es lo que está pasando en todos lados, y tratar de usar indicadores. El sitio web va a estar activo para recolección de datos, esperamos para mitad de junio. Y estos son todos los participantes de la campaña. Acá es la parte de la campaña en la que nosotros tenemos el honor de participar, y es básicamente lo que sucedía anteriormente. Philip Dellinger y Michael Levy, como dos de los más importantes pioneros de la campaña de sobrevida para la sepsis. Y ¿qué es lo que se criticaba anteriormente de la campaña anterior? Primero, la aplicabilidad de las guías en cualquier lugar en el que uno pudiera estar enfrentando sepsis. El problema era, teníamos unas guías, pero por ejemplo, ¿qué hacía una persona en el lugar más remoto de México si no tenía Sigris, por ejemplo? Y era parte de la campaña, era extremadamente oneroso, ¿no?, en aquel momento. Entonces la intención de la campaña actual es tratar de poner elementos o indicadores que sean más fáciles de manejar. ¿Por qué? Porque ¿quién va a ver el paciente en las primeras horas? No lo va a ver el intensivista. En las primeras horas probablemente el paciente va a ser manejado por médicos generales, va a ser evaluado en un área de triage o de clasificación de pacientes, y entonces es importante que la gente que está ahí aprenda a reconocer tempranamente lo que está pasando, y para que podamos intervenir de esa manera, y valga la redundancia, tempranamente. Entonces esa es la intención de hacer guías que sean fácilmente digeribles y fácil de aplicar. Entonces,
Una probablemente de los aspectos más importantes es definir cuál es el tiempo cero. Como vieron anteriormente, estábamos hablando de definir el reloj de la sepsis. ¿En qué momento vamos a decir, es el tiempo cero, aquí comenzamos? Entonces, ahora bien, esto está siendo motivo de mucha discusión por varias razones. Uno, porque como los mencioné, ya en el estado de Nueva York es obligatorio, ya establecido por el estado, que se debe de vigilar al paciente con sepsis, que se debe de reportar, y si no, pues obviamente los médicos van a ser sometidos, son liables por eso, ¿no? Así que entonces el tiempo cero es el tiempo de presentación, ya sea en el departamento de emergencia, en el área de internamiento, en el intensivo, en fin, hay que definir eso. Y eso nos va a permitir saber en qué momento iniciar los antibióticos lo más tempranamente. De manera que entonces, para muchos especialistas, naturalmente los emergenciólogos están tratando de decir, ok, el tiempo cero comienza en el momento que lo vemos, comienza en el momento en el que uno escribe el diagnóstico en el documento oficial del paciente. ¿En qué momento vamos a decir, este es el tiempo cero? En el momento en el que obtengamos los cultivos, en el que tengamos elementos de laboratorio. Y por otro lado, no todos los pacientes pasan por el departamento de emergencia. Inicialmente en otros hospitales, no, porque cada hospital obviamente se maneja diferente, probablemente el paciente va a ser identificado en el área de clasificación. Y usualmente, ¿qué pasa? ¿O qué pasa en hospitales muy grandes? Probablemente el paciente llega y tiene que pasar un tiempo largo antes de que alguien pueda reconocer lo que está sucediendo con él. Entonces, como mencionábamos, a partir de la muerte de un niño de 12 años que llega, el pediatra lo envía al hospital en Nueva York, el niño es evaluado por el área de emergencia, le dan líquidos, hay signos indicativos que tiene sepsis, sin embargo, aparentemente el niño mejora después de la hidratación, se decide mandarlo a su casa, para entonces todavía no se conocen los exámenes de laboratorio. El niño se va, cuando regresan los exámenes de laboratorio, pues hay otros indicadores de que hay una sepsis importante, comienzan a hacer llamadas telefónicas, no se puede localizar el niño oportunamente, y cuando ya el niño es localizado y transportado hacia el hospital, el niño fallece durante el transporte. A partir de ahí, entonces la familia comienza a hacer una campaña que en este lado fue una campaña positiva, porque lleva el caso a los medios de comunicación, pero con la intención de que la gente sepa qué está pasando, y con la intención de que el Estado también tome cartas en el asunto, y eso fue lo que sucedió en Nueva York. Entonces, en Nueva York es parte, todavía hay muchos aspectos de la legislación que deben de naturalmente mejorar, pero por ahora es obligatorio para los médicos reportar sepsis, y obviamente si no se reporta oportunamente, naturalmente el caso de una demanda pues aumenta, ¿no? De manera que también por eso es la discusión de cuál es tiempo cero o no. Las alternativas, naturalmente, del tiempo cero, cuál es el tiempo cero en México, o cuál es el tiempo cero en Europa, va a depender mucho del esfuerzo de colaboración que tengamos y entre todos, y que vayamos todos intercambiando ideas. Por ahora, pues vamos a ir viendo más adelante qué es lo que se considera como tiempo cero en base a la campaña. Obviamente nos va a permitir hacer un diagnóstico temprano y por ende nos va a permitir iniciar un tratamiento tempranamente en este tipo de pacientes. Entonces, como ven, están estos tres artículos básicamente tratando de hablar de las ventajas que tenemos al momento de diagnosticar tempranamente un paciente, y las ventajas en términos de sobrevida y de reducción de mortalidad si vemos a los pacientes temprana y iniciamos el diagnóstico y tratamiento oportuno. En el momento en el que nosotros digamos este es el momento del diagnóstico, entonces ya comenzar a usar
todos los indicadores que vamos a revisar. Entonces, tiempo de diagnóstico es tiempo de ofrecer un tratamiento temprano, tiempo de diagnóstico, tratamiento temprano. Entonces, esto fue un cartel que encontré de un muchacho que dice que trata Helicobacter pylori. Bueno, entonces vamos a ver rápidamente, no vamos a entrar por supuesto en detalles muy profundos por cuestiones de tiempo, pero vamos a ver rápidamente cuáles son los indicadores, ¿no? Si alguien se recuerda, los indicadores iniciales de la campaña de la sepsis eran aproximadamente 26 indicadores. Ahora, como ven, son básicamente 2 indicadores, las 3 primeras horas y las 6 horas posteriores. Y parte de los indicadores que no vamos a hablar porque no son parte de esta campaña es lo del manejo en términos de uso de glucocorticoides, porque no es parte, sabemos ya que no es una recomendación, el uso del control glicémico, que tampoco ya saben todo lo que sucedió y que por ahora no es una recomendación, no es parte de estas guías. Así que, entonces, en principio, comenzamos con la medición del lactato. ¿Y qué es el lactato? Pues sabemos que debemos de comenzar a medirlo, porque es un indicador de hipoperfusión tisular en sepsis. Debemos obtener los cultivos, administrar antibióticos de amplio espectro y la recomendación de usar 30 ml por kilogramo de peso de cristaloides en caso de hipotensión o que un lactato esté mayor o igual a 4. El tiempo de presentación o tiempo cero en las campañas, por definición, es el tiempo en el que el paciente uno hace el diagnóstico, ya sea en el área de clasificación, en el área de la emergencia o en el momentito en el que el paciente que a ustedes le refirieron aparece la documentación en los documentos del paciente. Entonces, ¿por qué medimos lactato? Pues ya lo mencionamos, es un diagnóstico, nos ayuda para establecer el diagnóstico de sepsis. En algunos casos, algunos incluso han tratado de decir que probablemente el lactato sea como patognomónico de sepsis. Sin embargo, pues aunque es un buen indicador, como vamos a ver en un cuadro clínico a continuación y que nos va a servir para ilustrar, hay muchas otras cosas que pueden causar una elevación del lactato y que nosotros siempre debemos de estar alerta. Entonces tenemos este caso, un hombre de 45 años de edad que se presenta a la emergencia con pillidos y bilancias, tiene un peak flow de 150, se comienza con nebulizaciones, se hace una medición de lactato y se encuentra en 1, se le administra también hidrocortisona 200 miligramos. Posteriormente, dado a que no hay una buena respuesta, entonces se decide la administración de salbutamol intravenoso, el paciente mejora, pero posteriormente cuando se hace una medición del lactato, el lactato está elevado, ¿no? Está en 7. Entonces acá la pregunta, ¿el paciente tiene sepsis? ¿Cuántos levantan la mano? Nadie levanta la mano por sí, ¿y cuántos levantan la mano porque no? Tan tímidos el día de hoy. Va a ganar el América o el Cruz Azul. Bueno, entonces, como vemos, pues en este caso en particular, la elevación del lactato está relacionada con el uso de salbutamol intravenoso, ¿no? Entonces es muy importante que sepamos que hay otras causas o otras razones que pueden causar hiperlactemia, como vamos a ver acá, puede un incremento de la producción de lactato por hipoxia tisular, un incremento de la glicólisis anaerobia, inhibición de la piruvato deshidrogenasa, metanol o etilón glicol, toxicidad por propofol, importante porque nosotros usamos bastante propofol en algunas áreas del intensivo, deficiencia de tiamina, en fin, una lista grande de cosas que nosotros tenemos que siempre tener en mente cuando vemos elevaciones del lactato. También pensar que pueden haber otras cosas, que no solamente eso puede ser. Que es un buen indicador, por supuesto, es un buen indicador, pero bueno, siempre hay que tener ahí una lucecita que algo más también puede estar pasando y que puede estar relacionado, ¿no? Bueno, el siguiente paso en los indicadores nuevos, obtener los cultivos antes de la administración de los antibióticos. Es muy importante que naturalmente todos sabemos, pero por las guías,
que debemos de tomar los cultivos antes de la administración de los antibióticos, por lo menos tratar de que no pasen más de 45 minutos. Y si tenemos un paciente que ya que tiene líneas por más de 48 horas, pues se recomienda que el cultivo sea tomado en uno de los accesos que ya esté puesto, ¿no? Administración de antibióticos de amplio espectro. Naturalmente, esto es un artículo publicado por Kumar, en donde básicamente tratamos de ilustrar la ventaja o el tiempo y el riesgo de la mortalidad y en este caso en particular del inicio de hipotensión conforme se retardó la administración de los antibióticos, ¿no? Naturalmente, este artículo también ilustra que el mismo retardo de los antibióticos va a aumentar la mortalidad de estos pacientes. De manera que, como ven, es muy importante el uso de administración de los antibióticos y del reconocimiento del choque séptico como una recomendación 1B, y en caso de sepsis severa o sin choque séptico como una recomendación 1C. Es muy importante, como ven, se hace mención y se hace en la parte de abajo, el hecho de que es muy difícil realmente poder decir que alguien o nosotros como médicos vayamos a ser responsables legalmente en una situación en la que no se disponga de los antibióticos. Y esto porque particularmente por los casos médicos legales que ahora están ocurriendo en Estados Unidos, es muy importante. Ellos mencionan eso en particular, aparte porque también hay algunos lugares que desafortunadamente se sabe que el paciente está con un problema infeccioso, pero no tienen acceso a los recursos y no hay antibióticos. Entonces, lo hacen mención porque una vez uno comienza a ser parte de esos indicadores, entonces ya uno también se pone en riesgo de ser demandable en el caso de que no haya eso. Entonces, se hace una mención particularmente por eso, ¿no? Naturalmente se debe de iniciar una terapia antimicrobiana de amplio espectro, y eso va en dependencia. No podemos decir exactamente qué antibiótico porque va a depender mucho de las características del paciente que estén viendo, si el paciente tiene alguna condición de inmunosupresión, naturalmente más que cualquier otra cosa también va a depender mucho de la flora en particular del hospital en el que ustedes se encuentren trabajando. Naturalmente, siempre es importante que luego de obtener los cultivos podamos hacer una revisión de los antibióticos y tratar de comenzar a deescalar los antibióticos en base a los resultados que vayamos obteniendo. Una vez más, para tratar de ilustrar gráficamente lo que sucede y el aumento de la mortalidad en base si retardamos la administración de antibióticos, ¿no? Esa es otra ilustración para ver el O-radio y la probabilidad de morir que aumenta en la medida en la que pasa o vamos retardando el tiempo de administración de los antibióticos. Naturalmente, el otro indicador para las primeras 3 horas es la administración de 30 ml de cristaloides para el paciente que está hipotenso o naturalmente si tenemos niveles de lactato más o igual a 4. Y la recomendación la recomendación en términos de qué líquidos vamos a usar, se recomienda en base a los estudios que las soluciones de elección son cristaloides, con una recomendación 1B y una recomendación 2C en caso de que se tenga que necesitemos resucitar a alguien más agresivamente, podemos utilizar cristaloides y albúmina como una recomendación 2C. Naturalmente, la discusión eterna y si coloides o cristaloides, que siempre genera discusión y va a seguir generando discusión, por ahora, en base al estudio Biceps, al estudio Christmas, al estudio 6S, al estudio Chess y Crystal. El estudio Biceps, naturalmente, lo que mostró fue que había una mayor necesidad de mandar a los pacientes a terapia de reemplazo renal. El estudio
Christmas no mostró una mayor diferencia. El estudio 6S mostró que había una mayor mortalidad asociada al uso de starches. El estudio de Chess mostró una mayor ventaja a los 30 días, pero sí una mayor ventaja a los 90 días del uso de cristaloides. Y el estudio Crystal, que todavía está siendo analizado, igual siempre con una mayor orientación a el uso de cristaloides. Si esto es el final de la discusión eterna entre coloides y cristaloides, por ahora podemos decir que el capítulo se inclina más a cristaloides. Vamos a ver qué pasa de aquí a unos 5 o 6 años, si vamos a estar cambiando de idea, pero por ahora esta es la recomendación en base a la evidencia que hay. Esto es solo para que si tienen la oportunidad de revisar el artículo con uso de albúmina en resucitación. Naturalmente, una vez más, el inicio de líquidos se recomienda, las guías anteriores decían 20 ml, estas guías se recomienda el uso de 30 ml. Se hizo un análisis de un metaanálisis de 29 estudios y en base a eso, básicamente para medir la respuesta en base a la respuesta del paciente, de las mediciones de precarga, del stroke volume, y otros elementos, otros parámetros hemodinámicos que permitieron por ahora decir que una recomendación es el uso de 30 ml por kilogramo de cristaloides para este tipo de pacientes. Porque siempre la pregunta es, bueno, ¿de dónde salieron los 30 ml por kilo? Entonces la respuesta en las guías es 29 metaanálisis revisados para poder tratar de establecer esto, más el consenso que hubo entre sociedades que ya les mostré que son parte de la campaña. Igual, esto también para ilustrar la ventaja que hay en términos de reducción de mortalidad, si se usan, uno comienza los elementos de resucitación tempranamente, ¿no? Y bueno, una vez pasadas las 3 horas, pasamos ya a las siguientes horas, el paciente probablemente no respondió, y entonces ya necesitamos pasar a utilizar otras medidas con el paciente. Probablemente necesitamos usar vasopresores, necesitamos ya tener otras medidas hemodinámicas que nos permitan saber qué está pasando con el paciente y ya poder hacer un tipo de reanimación más dirigida y tratar de estar siempre midiendo el lactato, haciendo medidas de presión venosa central y de la saturación central de oxígeno, que vamos a ir viendo más adelante. En resucitación, pues obviamente, tratar que induce hipoperfusión, básicamente tratar de mantener una presión media por arriba de 65. Ya eso, obviamente, ya hemos usado los vasopresores, hemos terminado de la resucitación con líquidos, el paciente no respondió y entonces ahora entramos a la nueva discusión que es vasopresores, cuál es el mejor, cuál es la evidencia que nos dicen que este vasopresor es superior que el otro. Por ahora, pues como vemos acá, en este estudio de medicina nuclear, vemos cómo este paciente con shock séptico, vemos que prácticamente no hay contractilidad, ¿no? Tanto en diástole como en sístole, vemos que no hay ninguna contractilidad. Y luego, pues, de 10 días de uso de líquidos y de uso de vasopresores e inotrópicos, entonces vemos ya la diferencia. Y entonces esto básicamente sabemos que ahora tenemos ya otros elementos, podemos utilizar ecocardiografía en el intensivo, que nos pueden dar ya una mejor idea de cómo vamos a manejar los líquidos y cómo vamos a manejar los inotrópicos y vasopresores para tener una mejor guía, ¿no? Por ahora, el estudio de DeBaker en New England, a pesar de que no es totalmente definitivo, sí se tiende a inclinar más al uso de norepinefrina versus dopamina. Este es otro estudio también de DeBaker, otra gráfica para tratar de ilustrar en pacientes con shock hipovolémico, cardiogénico y séptico.
siempre también inclinándose al uso de la norepinefrina. Este es un metaanálisis publicado en Critical Care Medicine, igual, siempre con inclinación por norepinefrina versus dopamina. Así que en base a esta evidencia, la recomendación es 1B del uso de norepinefrina por dopamina, ¿no? Vamos a ir viendo algunos de los razonamientos por los cuales dopamina queda por ahora desplazado. Como le digo, esto es dinámico, probablemente en 5 o 6 años vamos a estar viendo distinto. Por ahora, esta es la evidencia. Y el uso de vasopresina, que como ven, no se le dio ninguna clasificación. Es decir, básicamente ya esto queda abierto, ya queda a discreción del paciente que estemos viendo, del perfil hemodinámico que tenga el paciente, queda básicamente a discreción. Entonces, naturalmente, ¿cuáles serían las razones por las cuales tuviéramos que usar dopamina? Uno, a menos que el paciente tenga una bradicardia absoluta o relativa y que no tenga mucha probabilidad de hacer taquiarritmias. Si el paciente tiene bastante probabilidad de hacer taquiarritmias, naturalmente no es un candidato para usar dopamina. Y naturalmente fenilefrina, vamos a usarla a menos que norepinefrina esté asociado con bastante producción de arritmias, que tengamos un gasto cardíaco que no pueda estar bien controlado, difícil de alcanzar las metas hemodinámicas, y naturalmente como una terapia básicamente de salvación. El paciente no está respondiendo, entonces podemos usar como una alternativa el uso de fenilefrina. Naturalmente, el uso de los vasopresores, una vez hemos completado la resucitación con líquidos y el paciente no ha mejorado, y un lactato que está arriba o igual o mayor a 4. Y cuando tenemos ya, básicamente, como mencionábamos al principio, el paciente no está respondiendo, vemos que ya tenemos que ir ya hacia un sistema de resucitación más dirigido, en donde naturalmente vamos a necesitar otros elementos que nos permitan tener la idea de cuál es el perfil hemodinámico del paciente que estamos manejando para decidir qué tipo de vasopresor, qué tipo de líquidos y todo esto, y entonces ya una resucitación cuantitativa o más protocolizada o dirigida, ¿no? Para eso, pues obviamente, ustedes pueden elaborar sus protocolos. Este es el protocolo del Hospital Cooper, pero solo básicamente para ilustrarlo. Naturalmente, ustedes pueden elaborar sus protocolos para hacer ya una resucitación cuantitativa. Y por supuesto, ya en términos de qué tipo de instrumento vamos a utilizar o recomendado, por ahora, en la etapa inicial, la recomendación es el uso de la presión venosa central. Naturalmente, eso no quiere decir que no podamos utilizar cualquier otro elemento, porque eso ya va a depender de en qué circunstancias esté viendo el paciente. Una vez más, la razón por la cual se hace énfasis en la presión venosa central es porque naturalmente no todo el tiempo y no desde el principio ustedes como intensivistas van a estar haciéndose cargo del paciente. Al principio probablemente va a estar siendo manejado por médicos generales en un lugar que no tienen el expertaje de sus hospitales, y entonces se comienza como recomendación que por lo menos podamos tener una presión venosa central que nos permita poder alcanzar los parámetros hemodinámicos para el paciente y estabilizarlo, ¿no? Naturalmente, como ya lo decía, si en su hospital pues cuenta usted está en un lugar en donde puede hacer ecocardiografía y naturalmente puede tener una mejor guía de cuál es el parámetro o perfil hemodinámico de su paciente, que mejor, ¿no? Pero si no, pues comenzamos, o es aceptable o es la recomendación de que por lo menos tengamos una medida de la presión venosa central. Si usted tiene la posibilidad de usar
presión pico, LIDCO o cualquier otro de los sistemas de monitorización no invasiva, pues también es recomendable. Naturalmente no es parte, o las guías por ahora no recomiendan que deban de usar eso. Uno, porque naturalmente tecnología es dinero y no todos los hospitales tienen los recursos para tener todos estos elementos diagnósticos. De manera que si lo tiene, enhorabuena. Lo importante es saber que hay otras alternativas que también se pueden usar y que igual pueden ofrecer resultados. Igual si en su hospital hay experiencia con el uso de catéteres de Swan-Ganz y naturalmente pueden obtenerlo y poder tener mayor información en hemodinámica del paciente, adelante. Igual no se está diciendo que no se pueda usar. Es una alternativa y si la tienen hay que usarla, ¿no? Igual que el uso continuo de monitoreo de la oxigenación venosa central, igual lo pueden usar. Y pues finalmente siempre hay que estar viendo qué está pasando con el lactato. Lo podemos usar como meta o como una guía de respuesta al tratamiento. Es importante remedirlo y ver cómo nuestro paciente está respondiendo. Y ya para terminar, estas son las formas que se están utilizando en la campaña para la sepsis. Si ustedes quieren ser parte de la campaña y quieren enviar sus pacientes al website y a la base colectora de datos, lo pueden hacer, está abierto. Estas son algunas, obviamente esto es la guía o la recomendación general. Ustedes pueden adaptarlo a su propio hospital para poder colectar su propia información. Esta es todos los datos que necesitamos colectar. No se ve bien acá porque es mucha información, pero lo pueden accesar al sitio web igual, o pueden contactarme. Yo de todos modos voy a dejar toda la información con el colegio para que el que esté interesado pueda contactarnos y puedan comenzar a enviar información de sus pacientes y puedan ya incluir los resultados de sus hospitales y que puedan ser parte de la base de datos. ¿Sí puede dar el video? Solo para que se despierten, si nos da el video este. My name is Vinnie Jones, and I'm going to teach you a lesson you'll never forget. There are times in life when being tough comes in handy. Say some geezer collapses in front of you. What do? We need a volunteer that ain't breathing. Here's one I made earlier. First thing you do is you check him over. If he ain't responsive or he ain't breathing, or he's making noises like this, then his heart will stop working, he's having a cardiac arrest. Look lively. First call 999, then you do hands-only CPR, and no kissing. You only kiss your missus on the lips. Watch. Lock your fingers together, knuckles up, then push down, right on the sovereign. Push down 5 or 6 centimeters. That's about... La tecnología falló. Pero bueno, esto es solo para que se despertaran. Si tienen alguna pregunta o comentario, se los agradezco, la atención y la invitación también. Tengo una pregunta. Bueno, en realidad el grupo crítico de los pacientes con sepsis pues son los que están en shock. Entiendo que todo es importante, pero no es lo mismo reanimar a un paciente que decimos que tiene choque séptico porque no respondió su hipotensión a líquidos al que está hipotenso y tiene hiperlactatemia, ¿no? La mortalidad es impresionantemente diferente, ¿verdad?
Actualmente, pues las medidas que tenemos son para la macrohemodinamia. ¿Qué opina usted del uso del levosimendan específicamente para mejorar la microcirculación, aparte de su efecto iniotrópico? ¿Sí? Bueno, no fue uno de los inotrópicos que formó parte de la campaña, ¿no? Así que no hay evidencia por ahora con levosimendan, ¿no? De manera que no puedo contestar su pregunta porque no lo estudiamos como dentro de la línea de inotrópicos, ¿no? Particularmente no lo uso, así que igual no podría opinar con propiedad para eso, ¿no? Doctor, creo que recorrimos rápidamente parte interesante de la sepsis. En una parte usted decía que tenemos finalmente una inmunosupresión. ¿Las guías hablan algo sobre el uso de la gamma globulina? De hecho, en la última parte de las guías hay un enunciado dedicado específicamente a inmunoglobulinas. Está el razonamiento por el cual no se recomienda el uso de inmunoglobulina. Doctor, muy buenas noches, muy buena plática. En las guías dicen la cantidad de líquidos que debes usar antes de comenzar con los inotrópicos o vasoactivos, o porque por ejemplo, en lugares pequeños no tenemos para medir PVC. Exacto. Entonces, ¿cómo decimos, bueno, llevamos 5 litros, ya le comienzo vasopresina, norepinefrina, o hay alguna referencia de qué cantidad? Bueno, no hay una cantidad exacta, ¿no? La recomendación es usar 30 ml por kilo en las primeras 3 horas. Naturalmente, cada caso hay que individualizarlo y uno no puede decir que ese es exactamente lo que necesita, ¿no? Obviamente uno tiene que básicamente ponerse en el contexto del paciente que esté viendo. Y de acuerdo con usted, y por esa es una de las razones por las cuales una de las ramas de las guías ahora está básicamente dirigida hacia entender qué pasa con los países de escasos recursos, en los que incluso, como usted dice, PVC es un lujo, ¿no? Entonces, qué otros parámetros clínicos nos pueden ayudar para poder tomar decisiones en cuanto a líquidos? Esa es la rama en la que estamos ahora trabajando. Uno de los comentarios o una de las propuestas que hay y de pronto suena así cómico a un principio o como quiera, pero lo que sucedía, por ejemplo, nos contaba la gente de África que para que ellos puedan llegar, para que la gente pueda llegar al primer centro de salud, usualmente les toma 3 días en llegar al centro de salud, y eso no significa que ahí le van a resolver su problema. Entonces, una de las opciones que surgió era preparar un kit para la sepsis. Obviamente es muy difícil, ¿no? Porque ¿qué va a poner en un kit? Pero solo por decirle las ideas que de pronto resultan específicamente por la falta de recursos que en algunos lugares hay, y que uno no tiene todos los elementos necesarios para poder... tiene los elementos clínicos, pero uno de pronto quisiera tener algún otro elemento que le ayudara a guiarse para decir, ok, ya cumplí esta meta y ahora tengo que pasarme a la siguiente, ¿no? De manera que probablemente si no hay disponibilidad de PVC, pues tenemos que irnos con parámetros clínicos, ¿no? Para poder decidir. ¿Los 12? ¿Qué tanta experiencia se tiene en las campañas de sobreviviendo a la sepsis sobre la utilización de terapia de soporte hepático para mejorar la hiperlactacidemia en pacientes con lactato por arriba de 10? Bueno, por ahora no es parte de las guías, no hay nada escrito en particular, ¿no? Y tampoco no hay por ahora una rama de las guías que esté orientada a ese campo en particular, ¿no? A pesar de que se está tratando de diversificar, hay un grupo que está básicamente manejando el área de ventilación mecánica, otro grupo que está dirigido a ver qué pasa con vasopresores,
otros grupos que, por ejemplo, nosotros estamos tratando de ver qué pasa con países o con cómo podemos tener guías que sean fácilmente adaptables a todo en general, ¿no? Y parte de esta discusión incluye ahora que la Organización Mundial de la Salud también está formando parte de las discusiones para tratar de ayudar a lugares que no tienen tanto recurso, ¿no? No hay ninguna recomendación al respecto. Gracias. Buenas noches. Sobre estas guías que vienen ya de unos países pues más calificados que el de nosotros, estamos hablando mucho y redondeando sobre la situación más pobre. En las zonas urbanas del país, en este caso el DF, ¿estas guías ya las tiene el sector salud? No sé, ustedes probablemente lo puedan contestar, no sé si es parte, si están siendo parte ya de las políticas del gobierno. Digo, porque al final de cuentas lo que se necesita es hacer un protocolo, ¿no? Exacto. Pero, si ya están implementadas en el sector salud aquí en el DF. Muchas gracias. uh-huh. De reanimación, o ellos la manejan fuera de la reanimación como parte del Bueno, tratamiento. en términos de cirugía de control de daños, ¿a esa parte en particular o en general? De alguna forma en general, el control del origen de la sepsis, ¿no? Bueno, ese es parte, de hecho, de uno de los puntos importantes. Básicamente me tomé estos puntos nada más por cuestiones de tiempo, pero naturalmente el manejo de la fuente es parte de las guías. Mucho de eso habla tratar de entender qué es lo que está causando la sepsis y obviamente enfocarnos a eso para poder ayudar al paciente. No vamos a poder ayudarlo si no sabemos cuál es la fuente o cuál es el origen de la sepsis. De manera que es muy importante entender qué está pasando con el paciente, qué está causando la sepsis, y eso es muy importante que lo menciona, porque obviamente las fuentes pueden variar mucho. Por ejemplo, nosotros por acá pudiéramos estar hablando de una cuestión meramente bacteriana, sin embargo en África el problema es malaria resistente a los medicamentos, podemos tener dengue, podemos tener pacientes con infecciones por hongos también, que igual hay una gran tasa de resistencia, tanto para hongos, tanto para antimaláricos. Hay una alta tasa de resistencia también para pacientes que tienen tuberculosis con antifímicos, de manera que todo eso, malaria, dengue, enfermedades virales, todo eso nos va a causar sepsis. Y es muy importante, y gracias por mencionarlo, que tenemos que buscar la fuente y tenemos que ir a controlar la fuente. De otra forma, no vale la pena todo lo que hagamos si no vamos al origen del problema. Gracias por su comentario. ¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos a dar paso a las preguntas que por vía electrónica nos envían. El doctor Juan Romero. Doctor, buenas noches. Gracias por las preguntas. Aquí señala una que quiere saber si las guías cambian, estas guías de reanimación cambian en pacientes con sepsis abdominal. El sepsis es sepsis en general, entonces el manejo de la sepsis está orientado a eso. ¿Qué puede cambiar? Por ejemplo, las guías de sepsis, del manejo del paciente quirúrgico de emergencia ya habla específicamente ya en cuanto a intervenciones. Si es un paciente con apendicitis, apendicitis complicada, ya va a depender de qué es lo que, como el doctor lo mencionaba, la fuente, las guías en particular abdominales hablan hacia qué tipo de intervención debe ser, cuándo hay una intervención laparoscópica, cuándo no debe ser laparoscópica, y obviamente también las guías de cirugía en particular se refieren a esquemas de antibiótico, que obviamente, como digo, va a depender mucho de la flora particular de cada hospital, de manera que por eso la recomendación de antibióticos es realmente muy delicada en estos tiempos, porque naturalmente
antibióticos que funcionan para mi hospital probablemente no vayan a funcionar para ustedes, porque las tasas de resistencia van a cambiar mucho, ¿no? Bien, gracias. También agradecemos al doctor Francisco Peña Hernández de México Distrito Federal. Le manda felicitaciones por su exposición, doctor, y por su experiencia en el grupo de trabajo de sobreviviendo a la sepsis. Y pregunta que cuántos son los días promedio de estancia en la terapia intensiva de pacientes con choque séptico y cuál es el foco de infección más frecuente que tienen en la terapia intensiva de donde usted proviene. El promedio realmente varía. Nuestra principal fuente o la causa más importante de sepsis con nosotros es sepsis de origen abdominal. Tenemos bastantes casos de origen abdominal y en promedio están entre 7 a 14 días. La mayor estancia de un paciente que sobrevivió 6 meses, pero naturalmente tenemos ya que tomar en cuenta que ya tenemos que, usualmente son pacientes que ya estando en la terapia ya con una condición y obviamente ya hay que lidiar con otras complicaciones propias de nuestras intervenciones y obviamente lo más importante de pacientes que pasan mucho tiempo en el intensivo y ustedes probablemente lo han vivido es las secuelas del síndrome postintensivo, que usualmente el paciente queda con problemas cognitivos, que los pacientes pueden ya tener secuelas por uso de sedantes, de paralizantes, que a veces tenemos, a pesar de que la idea o la tendencia actual es de usarlos los menos posibles, pues hay situaciones particulares que tenemos que usarlo y que obviamente también tenemos que lidiar con esa parte de ya las complicaciones de nuestras propias intervenciones que postergan y que obviamente comprometen el pronóstico a largo plazo de los pacientes en la terapia. Muy bien. Aquí también manda una felicitación el doctor Felipe de Jesús Pérez Rada desde Escobedo, Monterrey. Una felicitación al doctor Jorge Hidalgo por su plática, excelente recopilación y actualización de información en el manejo de la sepsis. Y un agradecimiento personal desde Monterrey. Y también hace una pregunta, ¿cuál es la opinión y experiencia personal de usted, doctor Hidalgo, en el uso de la proteína C activada? Bueno, naturalmente, como saben, salió del mercado y en su momento, cuando se usó, pues una de las cosas muy limitada, porque obviamente la podíamos usar solo para el que lo pudiera pagar, que era un número muy pequeño de pacientes, ¿no? De manera que, y siguiendo las recomendaciones y el estudio PROWESS, que básicamente demostró que no había beneficio y obviamente era bastante oneroso, ¿no? Bien. El doctor Fernando Blanco Gómez de México Distrito Federal pregunta, si las metas de la campaña inician a tratar de tiempos dinteles, perdonen, así tal cual lo leo, ¿qué tan importante es para los servicios de urgencias iniciar a realizar cultivos, ya que en este país es donde se inicia la atención de la mayor parte de los pacientes que llegan con sepsis severa o choque séptico? Bueno, es lo que platicábamos, ¿no? El tiempo cero comienza en el momento en el que uno ve al paciente y tiene los elementos que le indican que el paciente tiene sepsis. En ese momento es el tiempo cero, es el momento en el que uno tiene que comenzar a intervenir, dependiendo del lugar en el que se encuentre, pues ya lo mencionamos, tenemos que, si hay posibilidades de medir marcadores, pues medimos lactato, si no hay, pues naturalmente comenzamos con la resucitación, inmediatamente comenzamos con la toma de cultivos, y si tenemos alguna idea del origen de la sepsis, pues tratar de cubrirlo lo más pronto posible con antibióticos de amplio espectro, tomando los cultivos previamente. Muy bien. Le damos las gracias al doctor Saúl Trejo Rosas de México Distrito Federal. Dice, soy el doctor Sal Trejo. Buenas noches, les envío un saludo a todos. ¿Hay alguna opción terapéutica, hablando de medicamentos, que pueda ser útil después de que el Sigris resultó no serlo? Bueno, esa probablemente era una de las cosas que platicábamos hace un par de años, ¿no? La primera cosa,
cuando hablamos de infarto, tenemos los medicamentos que usamos en infarto, ya sea que podamos, si no tenemos una sala de cateterismo, pues sabemos que podemos usar trombolíticos. Lo mismo si tenemos un paciente con stroke, pues si no tenemos capacidad de hacer intervención, pues podemos eventualmente, si tiene indicaciones, usar trombolisis. En sepsis, y ahí va para el doctor Felipe, en sepsis teníamos la idea de que de pronto Sigris podía ser el medicamento para sepsis, pero desafortunadamente no. Por ahora no hay ningún medicamento que podamos decir que es de sepsis en particular. Muy bien, perfecto. El doctor Pérez Rada también pregunta, independientemente de lo descrito y comentado sobre el uso de los coloides, en particular del almidón, de los expansores de plasma, ¿cuál es su experiencia en el uso de estos elementos? Bueno, nosotros tengo la experiencia de trabajar básicamente en dos lugares, un lugar con recursos y otro lugar sin recursos. Usualmente, igual, nuestra tendencia siempre ha sido por ahora a quedarnos con cristaloides, porque naturalmente los pacientes al final, si no hay ninguna diferencia en términos de resucitación y por experiencia personal y naturalmente inclinación personal, siempre hemos preferido los cristaloides. No sé cuánto cueste un frasco de albúmina, por ejemplo, acá en México no tengo idea. En mi país cuesta $250 un frasco de albúmina. $250, aquí 60. O sea, de manera que igual algunos de los expansores andan más o menos por $200 a $300. De manera que al final del día también el paciente, la bolsa del paciente le agradece a uno un poco que si hay alternativas que puedan ser igual razonables, uno pueda usarlas, ¿no? De manera, como digo, la evidencia por ahora se inclina más a cristaloides. Es una eterna discusión, como por ahora vamos para allá, pero quizás en 6 años estemos otra vez diciendo, no, que coloides sí son buenos, ¿no? Así va la dinámica de esto, ¿no? Muy bien. Otra pregunta del doctor Fernando Blanco Gómez. ¿En qué tiempo se podrían enviar los pacientes en sepsis severa o choque séptico de un hospital regional a un hospital de tercer nivel? Bueno, esa es una pregunta interesante, ¿no? Y difícil de contestar, porque naturalmente en qué momento termina la responsabilidad de uno con el paciente. Esa es la pregunta que uno debe de hacerse, ¿no? Si la responsabilidad es muy subjetivo, como quieran, pero igual uno siempre quisiera mandar al paciente o trasladarlo en las mejores condiciones posibles. Obviamente, si uno tiene un equipo de traslado apropiado y naturalmente entiende que está en un hospital que no tiene recursos, lo mejor es mandar al paciente lo más temprano posible, antes que se deteriore, ¿no? Pero si el paciente está hipotenso, con presión de 50-40 y con signos de hipoperfusión tisular y va a ser un viaje de 3 horas, no sé qué tanto valga la pena enviarlo, ¿no? Así que es en realidad el contexto del paciente y siempre el traslado del paciente es entre el paciente, el médico que lo está remitiendo y el médico que está aceptando al paciente. Y naturalmente la ambulancia que lo transporta. Todos deben estar de acuerdo y en el entendido del tipo de paciente que están trasladando. Muy bien. Agradecemos al doctor Adrián de Paz Reyes, que nos manda saludos y señala que actualmente ya hay guías de práctica clínica del sector salud. Hay que visitar la página de gobierno, pero aún no están actualizadas. También agradecemos a la doctora Lisette Torres López, de México Distrito Federal, del Hospital Juárez de México, que señala que el estado de choque séptico es una contraindicación absoluta para la terapia de reemplazo hepático, y manda saludos. El doctor René Castrejón Morales, de México, del área de Tlalnepantla, le pregunta que qué opina de los lavados abdominales programados versus sistema de succión continua. Una vez más ahí es muy subjetivo, es una pregunta más quirúrgica que médica,
pero igual yo creo que va a ir en dependencia del paciente que estemos viendo y de los recursos que tengamos, ¿no? Si tenemos los recursos más actualizados para drenaje abdominal, está bien, y eso varía, ¿no? Uno puede ir desde una bolsa de Bogotá convencional hasta sistemas BAC que son monitorizados y que uno puede tener una mejor idea de lo que está pasando con el paciente, ¿no? Así que igual la pregunta es, uno se tiene que poner en el contexto del paciente que está evaluando, la condición que está manejando, y obviamente ya lo sabemos, pero siempre es importante decirlo, son pacientes que se manejan en un equipo multidisciplinario y por tanto pues las decisiones deben de tomarse de esa manera, no multidisciplinaria. Muy bien. El doctor José Luis Franco Calderón de Monterrey, San Nicolás de los Garza, le pregunta que si existe alguna especificación nueva con respecto a la cantidad de líquidos que debe usarse para la reanimación en relación a la hipertensión intraabdominal. Bueno, es interesante, ¿no? Porque ya sabemos que la hipertensión intraabdominal y el síndrome compartimental abdominal son dos situaciones que tenemos que enfrentar, y que obviamente sabemos que si estamos resucitando a un paciente muy entusiasta, pues eventualmente vamos a terminar causando hipertensión intraabdominal. Si tenemos un paciente con pancreatitis severa, eventualmente, y también igual los resucitamos muy entusiastas, vamos eventualmente a causar hipertensión intraabdominal. De manera que estos pacientes, por todo el compromiso hemodinámico al que la hipertensión intraabdominal les conlleva, compresión de la aorta, compromiso de precarga, poscarga, compromiso pulmonar y de hipertensión intracraniana, son una categoría particular de pacientes, y uno debe ser muy cuidadoso de cómo maneja los líquidos particularmente. Por eso debe estar observando si tiene la posibilidad de hacerlo, pues ideal, no es muy complicado, uno puede estar midiendo la presión intraabdominal, ¿no? Que sería lo ideal. Uno debería de manejarlos en base a la presión intraabdominal y estar entendiendo qué es lo que está pasando hemodinámicamente con el paciente, y en base a eso manejar los líquidos. Muy bien. Una cosa más, en estos pacientes, particularmente los pacientes con hipertensión intraabdominal severa, es muy difícil que nosotros podamos confiar en la presión venosa central para manejo de líquidos. Debemos de pensar que eventualmente vamos a estar teniendo presiones venosas centrales probablemente muy elevadas, y eso no va eso no va a ser real, ¿no? De manera que entonces ese paciente es otra historia. Muy bien. Agradecemos la comunicación del doctor Martín Carrillo de Buenos Aires, Argentina. Señala con relación al uso de procalcitonina, y luego agrega, el uso de procalcitonina es diferenciar si es bacteriana o no. Bueno, no lo mencioné como punto, pero esta es parte de las guías, y que naturalmente uno puede, en los hospitales en los que uno tiene recursos, uno puede usar procalcitonina para guiarse en la decisión de antibióticos o no, cuándo suspenderlos, cuándo no, cuándo usarlos, cuándo no, y es un comentario muy oportuno, ¿no? Naturalmente sí es parte de las guías, pero igual va en base a se queda en base a la disponibilidad del lugar en donde usted esté practicando, porque no en todos los lugares desafortunadamente tenemos marcadores, ¿no? Bien, y también tenemos una felicitación por su presencia, por su magnífica conferencia, del doctor Vázquez de Anda de la ciudad de Toluca, doctor. Muchas gracias. No sé si tengan aquí otra pregunta, comentario, dudas al respecto en relación a este interesante tema, y sobre todo por la descripción tan interesante que nos hizo el doctor sobre este compromiso de sepsis. ¿No tenemos? Bueno, pues doctor, muchas gracias. Muchas gracias.
por esta magnífica presentación y por la oportunidad que nos tiene de saludarle. Que nos da para saludarle y entregamos un reconocimiento. Muchas gracias. Y a todos ustedes les agradecemos su presencia, no sin antes invitarlos para la próxima sesión, la número 5, y también invitarlos para los cursos internacionales que sobre ultrasonido se están dando en todo el país. Les quiero invitar primero a Toluca, en Estado de México, el próximo 17 y 18 de junio de 2013. Importante, para quienes quieran el curso de proveedor, va a ser 17 y 18, y para certificación es el día 18 del mes que entra. Es cupo limitado, así es de que pueden ustedes acercarse a la secretaria del Colegio Mexicano de Medicina Crítica para obtener más informes. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos quienes nos han visto a través de la internet. Que tengan muy buenas noches y, como dijo el doctor Hidalgo, que gane el mejor. Que tengan buena noche.